It's about to be writ again as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. ¿Quién no ha experimentado en alguna etapa de su vida esa sensación, ese momento en el que de repente se establece un vínculo muy fuerte entre una persona que antes no conocíamos de nada y nosotros? Y aunque haya miles de hándicaps por en medio, ya sea de distancia, de no conocer el pasado, ni dónde se encuentra aquella persona, ni su mentalidad, ni sus pensamientos, e incluso encontrarse, como en el caso de esta película que vamos a comentar hoy, esta Licorice Pizza, incluso encontrándose con una gran diferencia de edad entre esa persona y nosotros, se establece este vínculo, se establece esta conexión, y es algo que a simple vista en ambas personas se puede percibir en ese momento, ¿no? Pues una premisa tan simple y tan extraña como esta, pero que realmente yo creo que es algo que a cualquiera le puede pasar en algún momento de la vida, es lo que le sucede a los protagonistas de esta historia, ¿no? A estos personajes, uno con el nombre de Gary Valentine, ¿no? Este chaval, este adolescente de instituto con el que arranca la película, y por otro lado a esta chica que viene a hacerle fotos al instituto, tanto a este adolescente como a muchos otros. Esta chica, este personaje, esta protagonista con el nombre de Alana Kane, que se dedica pues al principio, en ese arranque de la película que presenta esta primera situación y que ya te va a meter de lleno en esa emoción, sensación que quiso transmitir con esta película Paul Thomas Anderson, esa sensación de nostalgia, de extravagancia a su vez, ¿no? Y de juventud, de pasión por la juventud y esa conexión emocional, esas conexiones fuertes que tenemos en esa etapa concreta de la vida, pero también pues reflejar un poco la época en la que se ambienta la película, esa época de la década de los 70, una época que el mismo director ya había tocado en otras obras como la misma Boogie Nights, ¿no? Una época que le gusta bastante, de la que tiene muchísimas anécdotas y mucha gente conocida que le ha transmitido muchas ideas, ¿no? Alrededor de lo que le sucedió en su pasado. Y en ese mismo arranque de la película, ese mismo instante inicial, que personalmente creo que es uno de los mejores, si no el mejor de toda la obra, y el que de lleno te mete pues en estas sensaciones y en estas emociones, ¿no? Una obra bastante emocional, pero a la vez muy dulce, ¿no? Como el mismo título de la película transmite ya con su nombre, con este Licorice Pizza, un título que te transporta a aquellas tiendas de discos de aquella época, pero que también consigue transmitir en la misma obra esa sensación de encontrarte con un producto dulce, un producto tierno y una obra bastante entrañable dentro de lo histriónico que suele ser este director y sus obras, ¿no? Y la comedia que inyecta en varios momentos de la película, y que en Licorice Pizza habrá por doquier en muchos momentos, pero sobre todo llega más a esa ligereza, ¿no? A esa sensación de que desde el mismo arranque en el que se conocen estos personajes de Gary Valentine y de Alana Kane, que ahora hablaremos un poco más de los actores detrás, de los actores que dieron vida a estos dos protagonistas, pero también la historia es muy interesante, ¿no? Porque tiene mucho que ver en la relación íntima, la relación personal y esa conexión emocional que tenían tanto este actor como esta actriz con respecto al director, con Paul Thomas Anderson, que es un elemento que fue muy importante para desde que un inicio, desde esta misma escena, esta escena con la música de July Tree, una música que ya te adentra en ese instituto, en esa época de los 70, esa nostalgia, y a la vez te adentra en esa ternura que pueden transmitir los personajes en base a, por un lado, tener un Gary Valentine que su edad, que alrededor de ese arranque de la película se encuentra en los 15 años, nada tiene que ver con los ideales que tienen, con los pensamientos y esos objetivos a largo plazo a nivel profesional, ¿no? Unas ambiciones que refleja en toda la película y que ya se presentan desde este mismo inicio de la película, en el momento en el que es capaz de ver a Alana Kane llegando, ¿no? Cruzándose con ese espejo buscando adolescentes para llevarlo a hacerle las fotografías, ¿no? En esa compañía en la que trabaja en el inicio de la película, con ese andar, ¿no? Con esa forma de andar que se fusiona prácticamente con la música. Pues Thomas Anderson, un director que para mí lo que más brilla personalmente, uno de los elementos es la puesta en escena de personajes y conseguir exprimir su interpretación. Hay que pensar que estos dos actores, tanto la misma Alana Haim que da vida a esta Alana Kane en la película, a esta fotógrafa al principio, y el actor Cooper Hoffman, ¿no? Hijo de Philip Seymour Hoffman, que había contribuido a enormes obras del director de Paul Thomas Anderson, ambos, ¿no? Tanto ella, Alana Haim, como Cooper Hoffman, ninguno de los dos había actuado previamente como tal en una obra de estas características, ¿no? En una película grande como la de las filmografías de Paul Thomas Anderson, y consigue a partir de ya una escena inicial, que no fue la primera que se rodó, ¿no? Se rodaron otras escenas antes para la película, pero esa primera escena que yo es una de las que más recuerdo siempre y por las que más me apetece revisionar la película, esa escena inicial del encuentro en el instituto, de esa
personalidad echada para adelante de Cooper Hoffman a la hora de establecer conversación con Alana Kane, ¿no? Con intentar buscar, pues, flirtearla, pero mientras la flirtea también como que ella sea capaz de ver y entender que no es un simple chaval, que no es un simple adolescente, sino que tiene ideas brillantes detrás, bastante pasión por la vida, bastantes ganas de comerse el mundo y que es capaz de ofrecerle algo a ella. Mientras que por otro lado tenemos al personaje de Alana, que de alguna manera mira con repulsión, con rechazo, incluso en un momento que se golpea con alguno de estos adolescentes del instituto, va como con esa especie de rechazo a la juventud, con esa especie de rechazo a sentirse más joven de lo que ella es, ¿no? Alrededor de esos 25 años en la película, pero con una actitud que esconde algo, ¿no? Digamos que a pesar de que tiene como esa especie de falsa seguridad en sí misma, esa especie que luego se trasladará más adelante en esa primera conversación, se traducirá, aunque sea muy a su pesar y parezca que no sé lo que realmente quiere hacer, acaba siendo convencido y acaba quedando más adelante con el personaje de Cooper Hoffman, con este Gary Valentine, en un restaurante para establecer como una especie de primera cita con él, ¿no? A pesar de esa diferencia de edad. Y aunque en ese inicio el personaje de Alana no se quiera convencer de esa capacidad de absorber, de convencer, de persuadir a la gente a su alrededor, de ir hacia un objetivo, hacia una meta que tiene el personaje de Gary Valentine, aunque no se quiera convencer al principio, al final acaba de alguna manera tanto conectando emocionalmente con él, como se irá desarrollando a lo largo de la película. Es realmente cuando ella es capaz de entender, de comprender la capacidad, ¿no? Esa ambición juvenil que tiene el personaje de Gary Valentine y que le va a acompañar durante toda la película e incluso va a acabar absorbiendo y va a acabar transformando al mismo personaje de Alana, un personaje que, como digo, parece muy segura, parece con rechazo a todos estos niños adolescentes con los que se rodea allí, pero que realmente su vida no está tan bien como parece, sino que está en un trabajo que no le gusta nada, está frustrada, quiere cambiar algo, cree que tiene mucha inseguridad detrás y cree que no puede hacerlo, cree que es imposible, ¿no? Transformar su vida, y de alguna manera es como que esa conexión era necesaria para tanto transformar a Gary Valentine y bajarle un poco, ¿no? Esa ilusión infantil, esa ilusión juvenil, esa ilusión que tenemos por cumplir nuestro sueño, buscar nuestras metas y esas ganas de comerse el mundo que digo que tiene el personaje, contrastado con el personaje de Alana, que le acaba aportando pues esas ganas de confiar en ella, de buscar otra solución, de encontrar, ¿no? Esa parte más emprendedora que hay oculta en su interior, pero que no ha desarrollado porque no se ha cruzado con una persona como Gary previamente en su vida. Como os comentaba, una de las cosas que me sorprendió más al ver Licorice Pizza en el primer visionado fue esa actitud de echado para adelante que tenía el personaje de Cooper Hoffman, este Gary Valentine, ¿no? Una actitud que el mismo actor transmite muy bien, está enorme en el papel y es un actor que a medida que he ido viendo cosas, ¿no? También apareció en la película de La Larga Marcha adaptando a Stephen King, un poco infravalorada a nivel global, ¿no? La interpretación, lo que se ha comentado alrededor de ella, porque me pareció, junto al otro coprotagonista de aquella película en La Larga Marcha, que estaba brillante, ¿no? Pero es que aquí en Licorice Pizza, sin tener nada que ver el registro y siendo su primera gran actuación en una película de esta envergadura, pues es increíble, ¿no? Y teniendo el legado, ¿no? Del padre de Philip Seymour Hoffman, que estuvo muy bien y que también era uno de los mejores actores a cargo bajo la dirección de Paul Thomas Anderson, aún así cumplió y dio un personaje que, en contraste con Alana Kane, que es donde mejor funciona en la película, dio un personaje que transmite esas ganas, pues de buscarse la vida, ¿no? De buscavidas en aquella época donde parecía, y a Paul Thomas Anderson al principio le generó dudas, ¿no? Porque volver otra vez a otra película en la década de los 70, ¿no? Y tenía pues ese referente también de Boogie Nights, sobre todo, pues decía, puede cansar un poco en mi filmografía, pero lo que más acabó decantándole, aparte de que llevaba mucho tiempo con esa idea bajo la cabeza, ¿no? Rondándola, de poder trasladar esta película cuando todos los elementos estuvieran bien, otra cosa fue el sentir que el guión fluía, porque también escribió la película, ¿no? A partir de dirigir, esa idea de que fluía el guión, era capaz de desarrollar la historia y que no tenía prácticamente que matizar mucho, un guión bastante estructurado, pero que a la vez daba pie a bastante libertad en la interpretación de estos personajes, que son totalmente frescos, como os digo, y que transmiten esa frescura desde que arranca la película, pero que a través de los ojos y de la actuación de Cooper Hoffman como Gary Valentine
como este chaval de instituto que quiere comerse el mundo, pues vemos sus peripecias, vemos como en esa época, en esa década de los 70, de donde todos los sueños empiezan a ser posibles, ¿no? Y cada vez hay la llegada de nuevos elementos en ese valle de San Fernando en el que se sitúa la película, pues aunque esté en el instituto y aunque parezca que tenga una vida normal como cualquier otro adolescente, vemos numerosas situaciones en las que se ve que algo es diferente al resto, ¿no? Por un lado, pues esas actuaciones, ¿no? Que tiene como un actor joven en diferentes spots, en anuncios, en los que se va presentando al principio de la película y los que van asombrando al personaje de Alana Haim. También hay un toque importante de comedia en la película, está infundido de comedia como otras obras del director, desde, por ejemplo, el primer momento en el que tiene una llegada a una tienda donde ve la primera cama de agua que observa y empieza a pensar, a partir de que llega a esa primera tienda donde ve esta cama de agua, empieza a pensar en negocios, empieza a pensar en billetes, en ideas, en cómo potenciar su vida a partir de emprender, a partir de no solo seguir el camino dictado, sino que empezar a generar ideas, crear su propio imperio, sus propias empresas. Y la película transmite esa idea de que el personaje de Gary Valentine busca, a través de esa actitud emprendedora, no solo crear como su propio imperio, ¿no? Sus propios negocios y aprovecharse de esos sueños de la década de los 70, empezando por una cosa tan tonta y simple como hacer un negocio de camas de agua y empezar a vender esto y crear su local en ese Fat Bernie's que presenta la película, donde empieza junto a Alana, ¿no? Que le va ayudando y que al final va entrando en su mundo a crear todo este negocio y este imperio, sino que también no solo busca esa libertad, sino que en todo momento busca esa sensación de ser más adulto, ¿no? Es como si esa relación que tiene con Alana y ese conflicto en el que entra, en el querer poseerla, querer tenerla, una actitud que se puede considerar también infantil, también asociada a esa edad joven, a esa juventud y a esa falta de madurez en lo emocional, en cómo entender una relación. Tiene ese punto negativo, pero tiene el punto positivo de que esa inmadurez le permite tomar más riesgos, ¿no? Tener ideas más locas, como la misma empresa de camas de agua que monta. Y a partir de ahí pues busca sentirse más adulto, entra en conflicto en esa diferencia de edad con Alana y busca compensarlo mediante esa libertad que le permite el crear empresas, el crear negocios y el buscarse la vida, ¿no? Y la película tiene un montón de momentos divertidos, ¿no? Es de los momentos más divertidos que recuerdo siempre que veo Licorice Pizza, en todo ese crecimiento y toda esa construcción, ¿no? Con llamadas de teléfonos donde Alana Haim le ayuda, aparte de ser una especie de acompañante donde no queda clara su relación y van yendo en diferentes idas y venidas a lo largo de la película en su vínculo emocional, ¿no? Y esa relación amorosa que tienen, aún así le va acompañando siempre, ¿no? Le va acompañando como una especie de secretaria de manager, mientras que paralelamente él va ayudándole a potenciar esas ideas, esos sueños, por ejemplo, el de buscarse la vida como actriz, el de creer que tiene esa importancia, ¿no? Que no ha desarrollado, esa valía que está oculta ahí y que simplemente dando fotografías, haciendo fotografías en el instituto no va a florecer, pero que él puede potenciar, ¿no? Por esas ideas ambiciosas que tiene en su interior el mismo personaje de Gary. Y realmente es ahí a donde en todo este proceso de llamadas, de contactar a gente, de empezar a intentar vender diferentes camas de agua, ¿no? Es que son momentos en general muy divertidos cuando lo recuerdo, que se va montando como esta especie de imperio, esa ambición, ¿no? Esa ambición que presenta primero el personaje de Gary Valentine, pero que comparte más tarde con Alana Haim en la película. Pues toda esa ambición va conjunta en ese crecimiento de la empresa y transporta muchas sensaciones. A mí me transportó de las primeras veces que vi la película a esas sensaciones que tienes cuando ves, por ejemplo, El Lobo de Wall Street, ¿no? Digamos que esto sería una especie de el chico de Wall Street, ¿no? O el joven de Wall Street podríamos llamarle, como una especie de crecimiento, como cuando somos pequeños, ¿no? Y esto no, a mí por lo personal me ha pasado, no sé si en vuestro caso habrá pasado también, pero hay muchas veces que cuando somos pequeños tenemos como estos sueños ambiciosos, ¿no? Como estas ganas de montar nuestra propia empresa, nuestro propio imperio, ¿no? Ese afán conquistador del ser humano que se desarrolla ya desde que somos jóvenes y somos pequeños, y muchas veces hemos jugado, ¿no? Como que tenemos nuestro propio negocio, que empezamos a vender las cosas, y la película consigue que sientas un poco, dentro de que te puedas creer la situación real entre los dos personajes, que tiene ciertos momentos que son más histriónicos y te alejan mucho, sobre todo cuando empiezan a aparecer adultos, personajes y actores conocidos que interpretan a adultos que están peor que los mismos chavales en la película, pero en los momentos en los que están ellos presentes en cámara son momentos bastante tiernos y a la vez que empatizas, ¿no? Que conectas emocionalmente y te vinculas con los personajes de Alana y de Gary, ¿no? En la película, y cómo pues primero va creciendo con estas camas de agua, pero más adelante en la película se presenta, ¿no? Que en el año 73 una crisis
del petróleo que se produjo pues afecta al negocio, ¿no? Porque por cómo están hechas los materiales de vinilo en los que están hechos los materiales de estas camas, y de alguna manera tienen que reinventarse, ¿no? Pero el personaje constantemente busca la manera de reinventarse, ¿no? Primero está también ese nacimiento y ese crecimiento de ambiciones del personaje de Alana a medida que van avanzando en su relación, donde se da cuenta en cierto momento que ella necesita ofrecer algo distinto, algo más, ¿no? Que no le sirven solo juegos de niños, sino que tiene como que aportar algo al mundo, y entonces los dos conjuntamente, otra vez acompañados, aunque mentalmente piensen de manera bastante dispar en la película, y empiezan a desarrollar y ayudar a la campaña de Joel Bucks, de un personaje interpretado por Benny Safdie en la película, que se presenta esto ya más adelante en la obra, que se presenta como alcalde, como mayor, ¿no? O incluso más adelante en la película, cuando el mismo personaje, mientras están haciendo esa campaña para alcalde de este personaje, Benny Safdie, y el mismo Gary Valentine no acaba de estar tan convencido como Alana en encontrarse allí. Él quiere su propio beneficio, no ser el propio dueño, el propio rey de su imperio, como digo, en todo momento, y escucha como que se va a legalizar todo el tema de los pinballs, ¿no? De estos juegos, de estos arcades, que en aquel momento cogerían mucha importancia, de hecho, en aquella década en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, en California. Y a partir de ese momento en el que el personaje de Gary Valentine escucha esto, se da cuenta de que tiene que reinventar el negocio y empieza de nuevo lo mismo que hacía con las camas de agua, con ese crecimiento, con esa ambición de ser empresario, de estar como en el mejor puesto posible dentro de este negocio que se ha montado, pues volver de nuevo a reflotar, ¿no? A crear otro imperio, a volver a como aquel empresario que no le sale bien una idea y le quiebra la empresa, pero vuelve de nuevo a reflotar, ¿no? Vuelve a tener otra idea brillante y a potenciarla y a perseguirla hasta que funciona, en este caso con los juegos de arcade y los pinballs, llevando incluso hasta cierto momento de la película en el que cada vez se vuelven a separar otra vez más el personaje de Alana y el personaje de Cooper Hoffman, mientras que ella sigue teniendo esas dudas internas, ¿no? Y ese creer que está en el camino correcto, pero a veces sentir recelo y sentir distancia con respecto a las ambiciones que tiene el personaje de Cooper Hoffman de Gary, de una querer no ser tan joven como no tener esos ideales o no influenciarse tanto por las cosas más infantiles del personaje de Cooper Hoffman, el otro querer como aparentar, querer llegar a esa madurez, a esa edad adulta y a ese conocimiento, esa madurez que no, a lo mejor no tiene por la edad en la que se encuentra, pero en base a aparentar mediante los negocios, mediante el éxito ahí, mediante conducir coche, mediante fumar, mediante hacer diferentes gestos que en la época estaban asociados a los adultos, quieren aparentar que se encuentran en esa misma mentalidad de los adultos cuando en verdad sus ambiciones siguen permaneciendo juveniles. Y aunque parezca algo totalmente, como digo, pensado como pasaba con el mismo arranque de la película que os comentaba, de ese flirteo, esa manera de ligar del personaje de Gary Valentine con Alana Kane, que tiene este camino que vamos a ir siguiendo para lo que es la realidad, ¿no? Y en lo que se inspiró mucho de los hechos que se presentan en la película, el personaje real, este productor que había detrás, que tuvo pues también todas estas situaciones en cierto momento de su vida, en esa infancia, adolescencia, sería el personaje de Gary Goetzman, un conocido amigo del mismo director, de Paul Thomas Anderson, que le contó varias de estas cosas que le habían sucedido, ¿no? Cosas que tienen relación con ese montar un negocio, ¿no? Y sacarse un negocio adelante emprendiendo, vendiendo camas de agua, es algo que también le sucedió a este personaje real, en cosas absurdas, elementos totalmente histriónicos, irracionales, ¿no? Que se salen un poco del marco lógico de lo que emprendería uno un negocio en aquella década de los 70, pero que cada uno se buscaba la vida como podía, y aquellos que no lo hacían pues no llegaban a tener las vivencias, las anécdotas y las experiencias que se traducen a través del personaje de Gary en la película de Licorice Pizza. It's about to be writ again as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Pero por otro lado, mientras que la conexión emocional que existe entre el personaje de Alana y el personaje de Cooper Hoffman en la película pues puede ayudar, ¿no? a avanzar en esos sueños de ambos paralelamente, ella pues queriendo alejarse un poco, ¿no? de ese mundo de fotografiar adolescentes en institutos, y el personaje de Gary Valentine aparentando esa adultez que no tiene, esa madurez que no ha conseguido, ¿no? en ese juego infantil que propone de crecer sus empresas, de ser emprendedor y adentrarse en un mundo de negocios y de billetes, pues en ese avance paralelo de ambos personajes, en ese
mundo empresarial donde lo que mantiene prácticamente pegado, ¿no? Como que se usa como pegamento, como ensamblaje entre ambos, esa conexión, ese vínculo emocional, esa conexión amorosa que se acaban teniendo en cierto punto, ¿no? Pueda ser más o menos creíble la película, pero que se transmite muy bien a través de sus interpretaciones. A pesar de esto, a pesar de ese pegamento emocional que existe entre ellos dos en la película, hay un problema, y hay ese problema de la edad, de la discrepancia de edad y la discrepancia de madurez de ambos personajes. Y aunque al principio, por ese primer tramo de la película, los primeros tramos de las películas de Paul Thomas Anderson siempre tienen un ritmo muy fuerte, también una batalla tras otra. Boogie Nights suele ser pues bastante trepidante y pasan muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Pasan muchas cosas al principio, viaja con él a Nueva York, ¿no? En esos spots como actor infantil al principio. Tienen sus idas y venidas en la relación, ¿no? Con la aparición de otro compañero, otro amigo que se encuentra allí. Y es que el personaje de Alana busca la seguridad que no encuentra, que no le aporta por esa diferencia de edad el personaje de Gary Valentine en la película. La busca afuera, primero encontrándose en ese primer viaje a Nueva York en un spot que hace como actor infantil el personaje de Gary. La encuentra el personaje de Lance, un compañero de él que se encuentra allí también, que es un poco más mayor que él, ¿no? Y busca, aunque no encuentre ese vínculo emocional con él, sí que busca esa seguridad, ¿no? Empezando con una especie de relación en esas idas y venidas que va teniendo la relación de ellos dos, ¿no? Y en ese momento pues busca esto a través de él. Luego más adelante, ¿no? Lo busca con esta campaña, ¿no? En la que se adentra para ayudar a ser alcalde al personaje de Benny Safdie, y algo que también se inspiró, como os decía, en la vida del mismo Gary Goetzman, de este amigo de productor, amigo de Paul Thomas Anderson. Y son cosas que adaptan anécdotas de la realidad de aquel personaje, pero que encajan bien en la película y en ese viaje de Alana, porque mientras que el personaje que os comentaba antes de Gary Valentine tiene un viaje de ambición, de crecimiento, y en un momento en el que pues también él frustrado de alguna manera, ¿no? Es un poco, la película refleja muy bien ese tipo de relación adolescente, ¿no? A través de estos dos personajes, pero esas idas y venidas en las que él pues frustrado porque ha empezado una relación antes con otra persona que con él. De hecho hay un momento, ¿no? Que lo llama por teléfono, le llama a ella, a Alana, y lo hace un poco al menos a mí me llegó así, para darle como una especie de toque de atención, ¿no? De sabiendo que aún está saliendo con esa persona y que no le está considerando a él, sea por la edad, sea por el tema que sea, que está ahí, ¿no? Que realmente pues sigue sintiendo y sigue teniendo, y no se lo dice como de una manera como haría un adulto, una persona más madura, ¿no? Sino que va a señales un poco infantiles. Es un personaje que el mismo Paul Thomas Anderson decía que el personaje de Gary Valentine no se puede tomar algo en serio por más de 15 minutos, porque al final es la edad en la que se encuentra, dentro de que tenga esas ambiciones de adulto y esas grandes ideas que a lo mejor hay adultos que no las tienen. Esa ambición aún así pues sigue siendo un adolescente, no sigue estando metido en el cuerpo de un adolescente el personaje, y eso se refleja muy bien en la película, y esa frustración que siente porque el personaje de Alana empieza una relación antes de estar con él, pues se acaba transformando en el momento que conoce a Sue, a otra chica, en el momento que abren el negocio de las camas de agua en la película, y le devuelve un poco coge la sartén por el mango en ese momento de esos piques que hay entre Alana y el personaje de Gary Valentine, y le devuelve de alguna manera la misma jugada, flirteando con Sue, ¿no? Con esa chica que conoce más cercana a su edad, ¿no? En todo el rato muy presente esa diferencia de edad en la película entre los dos personajes, que aunque estén acompañados y conectados, ella por ejemplo se empieza a poner celosa en esa escena y se sale fuera del Fat Bernie's, del lugar donde están haciendo la inauguración de las camas de agua, para ver cómo, sin mostrarnos tampoco Paul Thomas Anderson lo que pasa exactamente, darnos a entender que acaban liándose, ¿no? Que acaban teniendo pues un beso, un acercamiento más íntimo entre esos dos personajes que no habían tenido, Alana y el personaje de Cooper Hoffman y el personaje de Gary Valentine. Y es que el personaje de Alana, ¿no? Constantemente se siente que busca como ese lugar y esa seguridad. Aún así, cada X tiempo, ¿no? Tiene tantas idas y venidas su relación. Es tan dificultosa, ¿no? La tarea de hacer frente a esa diferencia de edad, y al final el mismo Paul Thomas Anderson habla de que ellos mismos, aunque no se presenta en la película, son conscientes de que ese límite, esa separación de edad que existe, limita cosas que pueden hacer, ¿no? Y hay como una barrera que no se traspasa en la película. De hecho, hay un momento, por ejemplo, en el que los dos personajes, un plano muy interesante, de los mejores planos de la película, en el que se acercan las manos conjuntamente y él va como a tener un encuentro sexual, ¿no? Va como a tocarle un peso al personaje de Alana, pero no acaba haciéndolo del todo, ¿no? Y como que hay como esa especie de barrera que ambos saben que no pueden traspasar, pero aún así Alana acaba, de tantas idas y venidas de la relación y de tan dificultosa que es, no quiere complicarse más las cosas, de hacer más difícil su vida hasta ese momento, se da cuenta, y sobre todo aquí es uno de los momentos para mí más importantes de la película, un momento en el que aparece otro de los personajes histriónicos dentro de todos estos adultos que abarcan la obra, que es el personaje de Bradley Cooper, esta pareja
y peluquero de Barbra Streisand, al que le van a vender una cama de agua, en la que hay esta crisis de petróleo, esta crisis del combustible de los coches, y hay muy pocos que puedan funcionar. El personaje de Alana tiene una aventura en la carretera, una aventura que de hecho como mismo están, ¿no? Como en la misma escena de acción que presenta en la película, ella va conduciendo, porque no solo va acompañando a Gary en este viaje, a Gary Valentine, al personaje de Cooper Hoffman, sino también a su hermano pequeño y a todos los amigos de ellos, ¿no? Ella constantemente a sus hermanas en la familia les va diciendo que se les hace extraño, ¿no? Que a pesar de que tenga esa conexión con Gary, se le hace extraño y que ver a la gente de que esté juntándose con niños, con críos constantemente, que es algo que no es normal. Y es como que su corazón, ¿no? Y su impulso y su emocionalidad le llevan a ir por esa vía, por estar con ellos, por pasar tiempo con ellos y jugar como a estos juegos de niños que presenta la película. Pero cuando hay momentos de riesgo, cuando hay momentos donde las cosas no salen bien, cuando hay estas discusiones, cuando hay momentos donde chocan las mentalidades de ambos personajes, son momentos como el mismo momento que os comentaba ahora de esta conducción por la carretera, donde ella pasa realmente miedo, ¿no? Ella se ve que es la responsable, se siente como un poco, incluso da la sensación en la película como se siente un poco la madre de todos estos niños que va acompañando, incluso del mismo Gary, aunque tenga esa relación amorosa en la película. Una escena que sobre todo lo más potente no es en sí el transcurso, que está muy bien y que es muy interesante cómo se presenta con el personaje de Bradley Cooper de por medio en la película, que es, ya digo, que de lo más disparatado que hay, junto al de Sean Penn en estos adultos que presenta Licorice Pizza, pero que justo después de esa escena en la que están a punto de tener un accidente y que se acaban salvando gracias a Lana, en ese momento ella visualiza a ellos, los ve haciendo el tonto, los ve jugando a niños, porque al final no dejan de ser niños, no dejan de haberle transmitido, haber conseguido renacer ella internamente como persona, ¿no? Como ambiciones, como sueños que había perdido, que había ocultado un poco, pero no puede evitar, no puede transformar que tanto Gary Valentine como sus amigos, su hermano y todos los que conjuntamente está visualizando en aquella escena después de lo de la camioneta, siguen siendo niños, siguen siendo críos, siguen jugando a juegos de niños. It's about to be writ again as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Y es que Alana en Licorice Pizza no puede estar más equivocada, porque los mismos adultos que presentan este mundo creado por Paul Thomas Anderson, son niños, son ellos mismos, pues desde el mismo Jon Peters, de este Bradley Cooper que da vida a esta pareja de Barbra Streisand, ¿no? Cuando le van a vender la cama de agua y se encuentran en esa escena totalmente agresivo con ellos, ¿no? Totalmente intentando flirtear incluso más que lo que hacía Gary Valentine con el personaje de Alana, aparentando, ¿no? Dando una imagen y ella, que lo más interesante de aquella escena, una de las escenas de comedia que os digo que más me funciona de la película, es que fue la primera escena que se rodó para los personajes. Y tened en cuenta que los protagonistas, que estos dos chavales, no habían estado actuando previamente en películas. Bueno, Alana Haim era más grande, ¿no? Tenía cerca de 25 años, más de 25 años, pero aún así formaba parte de un grupo de música, cantaba, pero no había actuado como tal en este tipo de película. Y era la primera escena que tenía con Bradley Cooper ahí directamente, y se ve que dice, bueno, el mismo Paul Thomas Anderson ha comentado que esa escena fue como el impulso, ¿no? La catapulta que permitió que los personajes que los actores entraran en sus personajes y se lo creyeran y pudieran derivar de ahí, ¿no? Aparte de la química que es clara, que se ve que tienen ambos actores, actor y actriz, a lo largo de toda la película, que es increíble y que yo creo que son muy buenos actores ambos, que me sorprendieron mucho cuando la vi por primera vez. Pero sin alejarme mucho de lo que os decía, la misma escena con el personaje de Bradley Cooper, ¿no? Que demuestra totalmente que está trastornado este personaje. Luego, yendo más atrás incluso en la película, ese primer desencuentro que tiene, pues ahí en ese momento también aparece más adelante en el primer desencuentro amoroso el personaje de Sean Penn, ¿no? Que interpreta a este Jack Holden, que aquí no es una persona como tal real que existió, pero hace como referencia a un actor de aquella época, ¿no? A William Holden, un actor que también pues se le considera, ¿no? Bastante borracho, bastante excéntrico, ¿no? Y que en las mismas conversaciones, los mismos diálogos, que ahí sí que yo creo que es una de las partes, y ahí Sean Penn es una de las pocas películas que no me ha convencido nada, es toda esta parte de diálogos, de guión que tiene la película, intentar pues hacer ver que habla casi sin sentido, que ni la misma Alana entiende lo que le dice. En una escena en un restaurante que decía la misma Alana, la actriz, que era su escena favorita de la película, por lo que sintió, por esa nostalgia, ese Valle de San Fernando de los 70 a lo que le transportó esta misma escena, pero que a mí esa escena del restaurante donde habla con Sean Penn,
Penn, ¿no? En ese trabajo de actriz, en ese intento de impulsarse y de distanciarse del personaje de Gary Valentine en ese desencuentro amoroso al principio de la película, pues realmente esa escena me sacó un poco de la película porque ese carácter excéntrico del personaje a cierto punto me pareció un poco sobreactuado, un poco exagerado, ¿no? Que busca representar esto, busca representar esa sensación un poco de que todos estos adultos que aparecen en la película, ¿no? El mismo Peter que os hablaba antes de Bradley Cooper, pero el mismo actor de Sean Penn, ¿no? Como este Jack Holden en la película, o previamente también un dueño de un restaurante japonés al que intentan buscarle financiación y intentan buscar colaboración con él cuando están están arrancando aquella empresa de camas de agua al personaje de Gary Valentine, y también pues es un personaje bastante odioso, ¿no? Que hace totalmente el ridículo con su pareja japonesa, de la que intenta como hablar y utilizar el acento pero no entiende ni lo que dice la misma persona que está a su lado, y son como situaciones muy extravagantes, ¿no? Muy irrisorias, muy totalmente fuera de lugar, fuera de tono, y en la comedia, pero la comedia absurda más potente, y aún así está presente en muchos momentos, ¿no? Y todos los adultos, incluso el mismo alcalde, ¿no? El mismo Benny Safdie y todo el comité, todo el conjunto de personas que hay alrededor de esa campaña electoral que tienen, y luego cuando se empieza a destapar todos los trapos sucios de ese personaje y todo lo que hay relacionado con lo que oculta a nivel de sexualidad, ¿no? Esa apariencia que quiere tener adulta, pero esa locura, esa pérdida de cordura alrededor de cómo manejar su vida más emocional, más íntima con respecto a hacer daño a otra persona cercana, que acaba conduciendo a Lana cerca del final de la película. Es como si Paul Thomas Anderson representara, ¿no? Expusiera en exceso toda esa parte más de trastorno, más de locura, más de ver que los adultos no somos ni tan maduros, ni tan excepcionales, ni estamos tan bien de la cabeza como se pueda presentar, y eso es algo que aparece en muchas de sus obras, ¿no? Boogie Nights, Punch Drunk Love, muchas de las películas, la misma One Battle After Another de hace poco, que aparecen todos estos personajes excéntricos que demuestran pues que no estamos bien de la psique en cierto punto, por mucho que se supone que hayamos conseguido la madurez como adultos, ¿no? Y que estos mismos niños, pues esta joven, Alana, y este niño de Gary Valentine, que quieren ser esos adultos que fumando, llevando el coche, montando sus negocios, emprendiendo, buscándose la vida, buscan esas posiciones de adultos, esas posiciones de digamos, ocupar otro estatus diferente, otro reconocimiento, y que de transmitir más seguridad a su entorno, y en esa misma relación amorosa de los dos personajes, lo que hacen es alejarlo más, lo que hacen intentando aparentar esto y llegar a esto es alejarlo más, porque esos mismos adultos que gobiernan la película, y es que no hay adulto que salga en la película, no hay actor adulto que salga en la película de Licorice Pizza que no haga el ridículo en algún momento, que no dé pena, que no parezca un niño como tal, ¿no? Como si esos adultos fueran los niños y los niños son un poco los adultos en Licorice Pizza. Y es como una contraposición de edades, ¿no? Donde la edad es un tema fundamental, importante, la diferencia de edad en la relación amorosa de Alana y de Gary en toda la película, pero a su vez subliminalmente a lo largo de la trama de Licorice Pizza se ve respecto a los adultos y ese estatus que se les da, pues nada tiene que ver con eso, y Paul Thomas Anderson critica y expone esto a lo largo de la obra. It's about to be writ again as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Porque la misma película, a través de la estética que presenta, ¿no? Transmite con esos tonos, esos colores, donde sobre todo predominan colores como el azul, colores como el naranja, ¿no? La misma camisa de rayas naranja que lleva muchos momentos el personaje de Gary Valentine, de Cooper Hoffman en la obra, pero transmite, ¿no? Todos estos colores, todas estas luces tenues, esas noches, ¿no? Iluminadas del Valle de San Fernando en los 70, esa música, ¿no? Una playlist que es una de las mejores seguramente en las obras de Paul Thomas Anderson, una playlist que transporta, ¿no? Desde esa July Tree, desde esta primera música inicial que os he comentado al principio de la escena con la que arranca la película, y creo que es de las mejores, junto a la carretera, junto a la escena de la carretera con el personaje de Bradley Cooper y ese redespertar del personaje de Alana y de sentirse tan distanciada de Gary en esa escena con el resto de críos. Esa y la del inicio creo que son las mejores escenas de la película, pero ambas transmiten de una manera distinta cada una esa sensación pues de nostalgia, ¿no? De esos sueños que había antes, esos sueños infantiles, esos sueños de niños que queremos reflotar, ¿no? Aquí en esta película de Licorice Pizza, a través de una historia de amor, una historia romántica de amor, pero de idas y venidas de dos personajes con edades muy distintas, pero ambos pues esa juventud interna que llevan dentro, ¿no? Y Paul Thomas Anderson no hubiera podido hacer una película así, una película que, como os decía, pues llevaba mucho tiempo en la cabeza, que quería que fuera lo más cercana posible en el mismo Valle de San Fernando, en esa década de los 70 en la que él se siente cómodo
recreando películas ahí, con estos actores que actuaban por primera vez, pero que él necesitaba sentir esa conexión. Una película dulce, una película entrañable, pero a la vez una película en cierto momento pues que toca también mucho la comedia y la parte trágica, ¿no? Y esa sensación de ese balance entre luchar por sueños y dejar de ser niños, pero a la vez, por otro lado, pues no perder esa esencia, ¿no? Que llevamos un poco, esa esencia de nuestro pasado, de esos momentos, esas anécdotas, como vivía el mismo personaje de Gary Goetzman, al que da vida a muchas de las cosas que le pasa al Gary de la película, esas vivencias que han quedado en el pasado, pero que han significado y son lo que se han transformado en la persona que somos ahora, ¿no? Pero que tú sientes esa química, tú sientes esa conexión, tú te ríes con la película, tú te emocionas en ciertos momentos, sientes ternura, sientes nostalgia. Todas estas sensaciones son sensaciones que pueden transportarte incluso a momentos que cualquiera de nosotros haya vivido en algún momento, en alguna etapa de la vida. Y en esa conexión emocional, y en ese vínculo emocional, y en esa estética, ¿no? Que todo va conjuntamente: música, estética, iluminación, colores, ya digo, naranja, azules sobre todo, y las vestimentas de los personajes y la interpretación de ellos, hace que sea una de las películas más emocionales, más dulces, más tiernas, más nostálgicas, pero a la vez, como muchas de las de Paul Thomas Anderson, de las más divertidas de su filmografía. Al final lo que priva, al final lo que mantiene, sostiene y lo que sostiene la relación entre ambos, ese vínculo emocional que nació un día en el instituto, de forma totalmente esporádica, ¿no? En esa visualización que tuvo Paul Thomas Anderson un día que paseaba por San Fernando de la forma más cotidiana posible y observó una relación como esta entre dos personas en un instituto que vio por allí, pero que en la película se traduce en una relación que va creciendo a medida que avanza la película, con sus idas y venidas, y cuando parece que se va desmoronando y no puede acabar bien la cosa, acaban en esas maneras de correr que presenta Paul Thomas Anderson en otras de sus películas también, acaba haciendo que ambos personajes corran a través del barrio, a través de este San Fernando de la década de los 70, van corriendo por una calle, por otra calle, intentando cruzarse, intentando verse, hasta que al final se dan cuenta de que esa relación que tienen, por mucho que sea complicada y por mucho que tenga handicaps, es más difícil de romperse, de no sostenerse, de lo que en su cabeza en un primer momento se hubieran imaginado. Pues nada, mofilnautas, hasta aquí el vídeo de hoy de la sección En la mente de, dedicado a una obra de Paul Thomas Anderson. No sé si es vuestro caso, no sé si sois fans de Paul Thomas Anderson, si Licorice Pizza está entre vuestras películas favoritas del director, pero bueno, para eso estamos ahora, para que en los comentarios pues me dejéis si os gusta mucho la película, si hay otra que os guste más del director que queréis que traiga esta misma sección pues en los próximos tiempos, próximos meses, y como siempre estaré encantado de leer y de responder las sugerencias. Ya sabéis a qué hablamos de todo esto: críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.